Transmisiones del tractor. El objetivo de estas clases es que ustedes aprendan los términos referidos a las transmisiones de un tractor, definiciones, dónde van los distintos componentes de la transmisión de un tractor y para qué sirven. En este tema vamos a incorporar todo lo que veníamos viendo en forma así aislada, como fueron los cojinetes, rodamientos, acoples, engranajes, y los vamos a hacer que trabajen todos juntos y que logremos transmitir la potencia del motor de nuestro tractor a las ruedas para ejercer algún trabajo agrícola. Recordemos esta pequeña ecuación en donde la potencia decimos que es igual a la fuerza por la velocidad. Haciendo algo muy sencillo, podemos decir que en nuestro tractor la potencia es la que nos entrega el motor del tractor y la podríamos tomar como que es siempre la misma o es constante. Y nosotros podemos entonces en el otro miembro de la igualdad jugar con fuerza y velocidad para lograr armar un equipo que pueda hacer la tarea, o sea, realizar el esfuerzo necesario a la velocidad requerida. Para esto son las transmisiones del tractor. Recordando el esquema de un tractor, nosotros veíamos el motor, posteriormente el embrague, la caja de velocidades y en el eje posterior tenemos centrado o aproximadamente centrado el grupo diferencial y los palieres hasta las ruedas de tracción. Este sería el esquema básico de un tractor de tracción simple, muy común en nuestro medio. En la parte posterior veríamos las barras de tiro del enganche, el tiro fijo, las barras de los brazos hidráulicos y la toma de... Si vamos, digamos, adentrando un poco más, veríamos en un esquema los distintos componentes que se mueven en el tractor. Tenemos en el motor el eje principal, el árbol principal es el cigüeñal, posteriormente el embrague, cuya función era poder desacoplar ese movimiento del motor del movimiento de la transmisión para poder actuar en la misma y cambiar de marchas o actuar sobre la toma de fuerza, por ejemplo. Tenemos entonces la caja de cambios, que en los tractores recuerden que son están, digamos, en la mayoría de los tractores son dobles. Tenemos una caja de cambio y una caja reductora o caja de altas y bajas. Saliendo de la caja reductora tenemos ese famoso par de engranajes, el par cónico, el piñón y corona, que nos cambian el sentido de movimiento para llevar el movimiento a las ruedas. En ese par cónico también tenemos un grupo de engranajes que nos van a permitir el movimiento diferencial de una rueda con respecto a la otra, y a ese conjunto del par cónico con esos engranajes es lo que se denomina como diferencial. Siguiendo hacia las ruedas tenemos un par de engranajes más típico de los tractores y no de los vehículos automotrices, que son los mandos finales. Todo esto entonces, todo este grupo de engranajes, estas cascadas de engranajes que tenemos dentro de la caja reductora, la caja de cambios, el diferencial y los mandos finales, nos dan una velocidad, un cambio en la velocidad de giro del motor hasta llegar a la rueda, para lograr esto que dijimos, que a una velocidad determinada nosotros podamos hacer esa fuerza que necesitamos realizar. Bueno, este es el esquema de un acople móvil muy conocido, que es el embrague. Este es un embrague de tractor en donde tenemos dos discos de embrague, un disco de embrague
de la toma de fuerza y un disco de embrague de la transmisión propiamente dicho. Los dos discos de embrague van puestos en el mismo plato de empuje, ¿sí? Se manejan con el mismo plato opresor, actuando uno para hacer funcionar la toma de fuerza y el otro para hacer funcionar la transmisión del tractor. En este caso tenemos un embrague de discos múltiples, que también era para que lo tengamos presente en el repaso. Este es, digamos, hace funcionar un solo mecanismo, tiene varios discos para aumentar la superficie de fricción y lograr transmitir un par mayor. Pero la función es solamente, en el caso de que fuera de transmisión, es solamente mover los árboles de la caja, no los de la toma de fuerza. También este mismo equipo, pero para otro fin, se utiliza en los frenos, solamente era para que lo tuvieran presente y lo recordaran. Bueno, acá tenemos, digamos que acá tendríamos el embrague del tractor y el volante del motor, y desde aquí en adelante tenemos la caja, el grupo reductor y la caja de cambios. Si ustedes se fijan, esto está compuesto de un árbol, que acá dice eje, pero es un árbol estriado en toda su longitud, en el cual se mueve un engranaje que tiene la estría negativa del mismo, que es capaz de girar con este y deslizarse sobre el eje estriado. En la parte inferior tenemos el eje inferior, que tiene dos engranajes que giran fijos con el mismo. Si ustedes con esta palanca, mediante esta horquilla desplazable, pueden mover el engranaje hacia adelante o hacia atrás, perdón, y hacia adelante, van a lograr engranar un engranaje con alguno de los del eje inferior. En este caso, como está puesto, fíjense que pasamos con un engranaje de mayor diámetro, por lo tanto de mayor número de dientes, a uno de menor número de dientes, por lo tanto la velocidad de giro con la que ingresó el movimiento en la caja reductora va a aumentar en la salida. Si lo que hacemos es deslizar el desplazable hacia la parte trasera, que conecte con A', entonces ahora cambiamos y pasamos de un engranaje de diámetro menor a uno de diámetro mayor, por lo tanto ahí reduce el número de giros. Si ustedes se fijan, acá tenemos un par de engranajes que siempre reduce y que son de un engrane constante. Salimos de la caja reductora y entramos a la caja de cambios. En la caja de cambios tenemos un eje primario, un eje secundario y un eje intermediario. Y tenemos un cuarto eje, que es este que está acá, que es el de la marcha atrás. También son, fíjense que son ejes estriados para el esquema, ¿sí? Esto es muy simple, es muy básico, es para que ustedes entiendan cómo van surgiendo las distintas relaciones de transmisión de acuerdo a qué engranajes combinamos, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, hasta ahora dijimos que el movimiento de la potencia, la forma de transmitir la potencia era: salimos desde el embrague, pasamos por este engranaje B, pasa el movimiento al B', salimos de la caja reductora, pasamos por este grupo constante de engranes y entramos al eje primario. El eje primario siempre va a hacer girar en forma solidaria el primer engranaje del eje intermediario. Ahí tenemos, fíjense que tenemos una reducción y otra reducción más, constantes. Si nosotros ahora el movimiento que lo tenemos en este eje intermediario, movemos este engranaje desplazable hacia acá y lo enfrentamos al C', tenemos que pasamos de un engranaje de un diámetro menor a uno de un diámetro mayor. Esto reduce, y si vemos en
en la proporción del esquema, esta es la mayor reducción y sería la primera velocidad. Por lo tanto, repasando de nuevo cómo iría el movimiento hacia las ruedas, bueno, salimos del embrague, pasamos por este par de engranajes, salimos de la caja reductora, este par de engranajes constantes, pasamos por el eje primario al intermediario, seguimos por acá y ahora, si estuviera conectado, saldríamos por acá y acá viajaríamos hacia el eje trasero del tractor. Esa sería la primera velocidad. Si queremos ver cómo es la segunda marcha, bueno, de nuevo estamos acá con el movimiento y ahora movemos este engranaje hacia atrás y enfrentamos este engranaje desplazable con el B'. Fíjense que son bastante parecidos en cuanto a diámetro en el esquema, y este sería el engranaje de la segunda. Entonces ahora el movimiento vendría por acá al eje intermediario, saldría por acá y viajaría hacia el eje posterior. La otra marcha, esta caja, fíjense que acá nos está diciendo que tiene primera, segunda, tercera y marcha atrás. La tercera o la marcha más rápida que tiene es cuando nosotros movemos este engranaje, que es con el desplazable, y lo acoplamos en este acople que tiene acá, un acople de garras, que lo vimos en acoples, lo acoplamos directamente al eje primario. Por lo tanto, ahora el eje primario va a girar con el eje secundario y va a transmitir el movimiento hacia la parte posterior. Decimos que en ese momento el movimiento es directo, la caja no produce ninguna reducción, sino que por cada vuelta que dé el eje primario, el eje secundario va a dar también un giro. Este es el funcionamiento básico de una caja de velocidades. Esto se puede ir, digamos, poniendo más complejo de acuerdo a los equipos que tengamos. Esto estamos usando un esquema en el cual los engranajes se deslizan sobre los ejes estriados, y el engrane ocurre cuando uno enfrenta un engranaje con otro. Por lo tanto, para que esto ocurra, para que nosotros pudiéramos generar este acople, debemos lograr que este eje esté girando a la misma velocidad que este otro, o estén detenidos los dos, para que los dientes puedan digamos, engranar uno con respecto a otro. Ahora bien, esto se va a empezar a complicar, porque acuérdense que dijimos que de acá nosotros recibimos el movimiento del motor. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos el embrague desacoplado, o sea, no estamos pisando el embrague, este árbol se va a mover, ¿sí? Por lo tanto, acá ya tenemos un movimiento. Si el tractor está quieto, todo esto va a estar quieto, toda esta parte va a estar quieta. Entonces este engranaje se va a mover y este va a estar quieto. Si al contrario, si lo que el tractor va funcionando y nosotros va caminando, el tractor va andando, y apretamos el embrague, vamos a desacoplar el motor de la transmisión. Pero ¿qué va a pasar? Cuando apretemos el embrague, el movimiento por arrastre de las ruedas va a venir por este eje. Por lo tanto, este eje va a estar en movimiento. Si estuviera acoplado a alguno de estos engranajes, este también va a tener movimiento, y va a tener movimiento este, ¿sí? Que viene, dijimos, de arrastre de la transmisión, porque el tractor se está moviendo. El motor a su vez está andando, por lo tanto nosotros desde acá también tenemos movimiento. Entonces, ¿cómo va a ser el acople en esa situación? Y tenemos que lograr igualar las velocidades de giro de un eje con respecto al otro, para que el acople entre dientes se pueda realizar. Ese es el típico ruido, el chirrido que se siente cuando uno en un tractor pone una marcha y las velocidades de los ejes no son las mismas, los dientes se golpean unos con otros. Eso hay que tratar de evitarlo, porque se arruina la caja de velocidades. Como les decía, esto se puede hacer mucho más complejo el esquema, porque entonces, para que igualar la velocidad de giro, lo que hacen los fabricantes en este sector de los engranajes, colocar sincronizadores, que son unos frenos especiales que tienen, que lo que hacen es frenar el engranaje hasta que logran
equilibrar la velocidad de uno con respecto al otro y recién ahí producen el acople con un sistema de garras. Es un detalle que les comento, pero que no viene al caso que ustedes lo sepan así en forma muy minuciosa, sino que sepan que las cajas sincronizadas tienen en su interior, en cada engranaje que va a acoplar, un freno de acople para lograr igualar velocidades y que la caja sea suave en el cambio, en la puesta del cambio. Acá tenemos un esquema de una caja de velocidades, en donde, si ustedes se fijan, acá estaríamos en el sector del embrague. Todo esto es el sector de la caja de cambio y caja reductora. Y acá se ven, fíjense, este es el árbol que transmite desde el... Como decíamos, entonces tenemos un eje, un árbol que nos transmite el movimiento desde el embrague hasta la caja de velocidades. Acá tendríamos el eje primario, el eje secundario de la caja de velocidades, el intermediario, y esta parte que se ve acá es muy probable que sea la caja reductora, que está toda, digamos, incorporada en el mismo lugar. Esto que ustedes ven acá y que va hacia atrás, tenganlo presente, porque fíjense que va alineado con todo el primario, el secundario, y sigue hacia atrás, y es el árbol que transmite la potencia a la toma de fuerza. Pasa por atrás de estos engranajes y estaría en este sector, en la salida de la toma de fuerza. Vamos a adentrarnos un poquito más y vamos a ver que a la salida de esta caja de velocidades, que sería por acá, encontramos un grupo de engranajes, ¿sí? Y encontramos, fíjense, dos árboles laterales que contienen los frenos del tractor y que contienen, fíjense, un engranaje pequeño que vincula con un engranaje de gran tamaño, ¿sí? Este es lo que hablábamos hace un ratito, una parte especial de la transmisión del tractor, y son los reductores finales. En este caso es una cascada de engranajes, de dos engranajes, de uno muy pequeño y uno muy grande, que reducen la velocidad de giro. Este engranaje grande gira solidario con el palier, y acá en este lugar, acá en este lugar es donde va abulonada la rueda de tracción. Salimos de la caja de velocidades y a través de este árbol que ustedes tienen acá llegamos al eje trasero del tractor, en donde debemos cambiar la dirección del movimiento. Para eso tenemos el par cónico que tanto hemos hablado, el piñón, que es esto que estamos marcando ahora, y la corona, que es todo lo que está en gris, que digamos ahí tenemos una reducción muy importante también en el número de giros, y logramos cambiar la dirección. En este cambio de dirección nosotros no podemos digamos vincularnos con la rueda en forma rígida, porque si las dos ruedas se mueven en forma solidaria, no podríamos doblar, debido a que cuando uno provoca un giro en el tractor, supongamos si giramos hacia la derecha, la rueda trasera que queda de ese lado, del lado derecho, va a tener un recorrido, una trayectoria de menor distancia que la que está en el lado izquierdo. Si estas dos ruedas, nosotros hemos armado el equipo de tal forma que giran solidarias, no van a querer hacer eso, por lo tanto el tractor no va a poder doblar. Para eso es que existe aparte del piñón y la corona que cambiaban la dirección, existe lo que se llama el grupo diferencial, que no es más que esto que ustedes están viendo acá, estos cuatro engranajes que se ven, los dos celestes, los dos satélites, y los dos rojos son los planetarios. ¿Cómo funciona esto? Bien, fíjense lo que gira siempre. Vamos a marcarlo cuando estamos en movimiento. Dijimos que el movimiento llega a través del árbol de transmisión al piñón. Si el piñón se mueve, la corona se mueve, porque son solidarias, ¿sí?
si la corona se mueve, fíjense que los soportes y los satélites también se mueven porque están todos digamos armados en forma solidaria. Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando las ruedas delanteras están derechas y el tractor va en un suelo homogéneo, va funcionando, las dos ruedas traseras giran como si estuvieran solidarias, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Dijimos que esto gira, la corona gira, esto gira y todo esto gira. Los dos planetarios giran en el mismo sentido y las ruedas se mueven. Bien, vamos al caso extremo. Eso era cuando dijimos las ruedas derechas y el tractor en un piso homogéneo que ofrece la misma resistencia a una rueda que la otra. Ahora supongamos que pasaría si este palier que nos conduce a una rueda lo frenamos totalmente. ¿Se acuerdan que los tractores tenían frenos individuales? Entonces nosotros podemos frenar una rueda y dejar la otra que traccione. Entonces ahora supongamos que tenemos esta rueda frenada, por lo tanto este planetario no se mueve, pero lo demás dijimos que sí. Y bueno, ¿qué va a pasar? En ese momento se puede mover. ¿Por qué? Porque los satélites, tanto el superior como el inferior, aparte de moverse junto con la corona, giran sobre su eje, caminando sobre el planetario que se quedó quieto. Por lo tanto, permiten que una rueda tenga un giro, tenga todo el giro, y la otra esté totalmente detenida. Todas las posibilidades intermedias ocurren, ¿sí? Y les recomiendo, si ustedes quieren tener mayores detalles, vean, hay muchos videitos en internet, en YouTube, en los cuales ustedes van a poder ver cómo es el funcionamiento. La idea es que ustedes sepan que existe el diferencial, cómo está compuesto y qué es capaz de hacer, como lo que acabamos de estar explicando. El diferencial en los tractores tiene una característica especial que no la tienen los autos, y es que este movimiento se puede trabar bloqueando el movimiento de los planetarios entre sí. Esto es así para que nosotros logremos tener el máximo o la máxima posibilidad de transmisión en el caso de un esfuerzo muy grande o de un problema de patinamiento. Vamos a dos ejemplos. El tractor va a arrastrar, va a tirar de un implemento que le requiere mucho esfuerzo de tracción. Va a trabajar con un implemento que todavía no lo vemos, pero le vamos a poner nombre, un subsolador. Es un equipo que trabaja a mucha profundidad y que requiere mucha potencia para poder llevar a cabo esa labor. Cuando el tractor va trabajando en esas condiciones, en un terreno, en una viña, supongamos en un viñedo, encuentra en un lugar que hay más humedad de un costado que del otro, por lo tanto la resistencia a la tracción es distinta, y entonces el tractor va a intentar patinar. Siempre el movimiento del diferencial le va a permitir que donde la resistencia al movimiento es menor, la rueda se lleve el movimiento y patine, porque esa rueda se queda, digamos, con toda la tracción, con todo el movimiento, y la otra no es capaz de moverse. En ese momento es cuando nosotros necesitamos el bloqueo del diferencial, para que las dos ruedas vayan trabajando con un 50% de la potencia cada una, y entonces supere ese obstáculo, ¿sí? Bueno, eso sería entonces en el tema de diferencial. Como dijimos, saliendo del diferencial, como dice acá, y hacia las ruedas, podemos encontrar, de hecho encontramos siempre, un reductor más, que es los reductores finales. En este caso, en el esquema tenemos un reductor de cascada, como el que veíamos en algunas diapositivas anteriores. Tenemos un engranaje de pocos dientes o de diámetro pequeño,
que mueve a un engranaje muy grande, por lo tanto reduce el número de giros o la velocidad de rotación hacia la rueda, aumentando reduce la velocidad, así que aumenta la fuerza, que era lo que queríamos, con la misma potencia que es la que nos da el motor. Esto es un engrane constante también. Los reductores finales siempre tienen la misma relación en cualquiera de las marchas. Hay tractores que tienen, en vez del reductor final que vimos recién, tienen este grupo que se llaman trenes de reducción epicicloidal, en el cual lo que ustedes tienen es un engranaje grande externo con el dentado en la parte interior, un engranaje central y 3 engranajes que vinculan a los mismos. Si nosotros tenemos la rueda que gira solidaria con el engranaje grande y el palier que viene del diferencial que gira con el engranaje pequeño, lo que tenemos es un reductor que tiene una ventaja importante porque es concéntrica el movimiento. No tenemos esa cascada de engranaje que vimos recién de un engranaje pequeño que le pasa a un engranaje grande, y hay un cambio ahí en la dirección del movimiento que genera a veces debilidad en la estructura del tractor. En un equipo que reduce y que a la vez es concéntrico el palier con la rueda, nos da mucha firmeza a la hora de cargar el equipo con distintos implementos. Bueno, acá tenemos un esquema de una transmisión moderna, en donde ustedes ahora pueden ver nuevamente, como veíamos en los esquemas anteriores, la salida desde el embrague, un árbol que lleva el movimiento hasta el sector de la caja de cambio y el grupo reductor. Ahora fíjense que no se ven los engranajes, sino que se ven estas especies de cilindros que son los sincronizadores que yo les decía. Fíjense, acá tenemos el lugar donde va a ocurrir el cambio de dirección del movimiento. Tendríamos acá el eje primario, el eje intermedio, el eje secundario sería este, y el intermediario debe estar en una posición que no lo vemos bien. Y tenemos acá, llegamos al diferencial, cambio de dirección y hacia la rueda. Acá tenemos una reducción que es ven que es concéntrica desde la salida del diferencial hasta la rueda, ¿sí? Es un equipo que mantiene un solo centro, y acá en el medio tenemos el reductor final, que debe ser un tren epicicloidal. Una cosa más que quiero que vean es que en el esquema de esta caja de velocidades vemos este eje que se va hacia atrás y que continúa, es el eje de la toma de fuerza, que va hacia el final, y que solamente, si ustedes ven acá en este lugar, esto que se ve es el acople de la toma de fuerza solamente, que es un acople de garras, como el que vimos en las primeras diapositivas, como se acoplaba el eje primario del secundario para la última marcha. Acá tenemos un acople de garras también, para acoplar o no a la toma de fuerza. Con este esquema de transmisiones que hemos visto, podemos diferenciar 3 tipos de tractores en cuanto a la tracción. Tractores de tracción simple son los que solo tienen el eje trasero con tracción o un solo eje motriz. Tractores de doble tracción tenemos de 2 tipos: los tractores de doble tracción asistida, que son los tractores que nosotros más vemos en nuestra zona, y son tractores que la rueda delantera son directrices, o sea, tienen la dirección y son más pequeñas que las ruedas traseras. Y tractores doble tracción propiamente dicho, o 4WD, que son los tractores que vemos en las zonas donde se cultivan cereales, que tienen todas las ruedas del mismo tamaño y que son a veces articulados para girar. La tracción asistida, como dijimos, que es la que más vemos en nuestro medio, responde a un esquema similar al que estamos marcando en este momento: motor, caja de cambios, entre medio de los dos el embrague. A la salida de la caja de cambios debemos colocar otra caja más
que se llama caja de transferencias, ¿sí? Y que nos va a permitir, aparte de vincular la caja de cambios con el eje o diferencial trasero, tiene una salida lateral y mediante otra unión cardánica vamos a poder vincularnos hacia el diferencial delantero. Entonces agregamos una caja más de velocidades, una parte más de la transmisión en el tractor, motor, dijimos embrague, caja de cambio, grupo reductor, la caja de transferencias, el diferencial trasero y el diferencial delantero. Entonces tenemos dos ahora diferenciales, uno en la parte posterior y uno en la parte delantera. La tracción asistida, que es el esquema, es el tractor que ustedes están viendo acá a la izquierda, está compuesta de un tractor entonces que tiene un eje trasero tradicional con unas ruedas de gran porte y con un ancho de pisada importante para tener una muy buena capacidad de tracción, y un eje delantero con tracción asistida, que aparte de tener la dirección del tractor, de darnos la dirección del tractor, nos da también una capacidad de tracción. Fíjense que tenemos ruedas de distinto tamaño, por lo tanto en este eje vamos a tener un equipo de transmisión que, digamos, equilibre la diferencia de tamaños de las ruedas para que las dos tengan tracción, pero que el número de giros sea diferente de una a la otra. Estos equipos, para que sean estables, la relación de transmisión del eje delantero es un 10% más rápida que la del eje trasero. Esto es para que la dirección del tractor funcione bien y para que la transmisión funcione aliviada. Es como, digamos, en el esquema sería que el eje delantero va un 10% más rápido que el eje trasero. Entonces la transmisión funciona un poco más aliviada y la dirección funciona muy bien. Es lo que en la jerga agrícola se le dice avance cinemático al eje delantero con respecto al eje trasero en los tractores de tracción asistida. El último tema que nos toca de ver en transmisiones es la toma de fuerza. Ya le hemos venido poniendo algunos tips de dónde toma la fuerza, cómo pasa por la caja, lo hemos visto en las diapositivas anteriores, y acá tenemos en el esquema en la vista posterior de un tractor. Para hacer un pequeño repaso, tenemos los enganches del tractor, el enganche o tiro fijo, los distintos componentes del sistema de enganche hidráulico, ¿sí? Los brazos inferiores, las piernas regulables, los brazos superiores y el tercer punto de enganche. Y en el centro de todo tenemos la toma de fuerza del tractor. La toma de fuerza del tractor es un accesorio que trae la transmisión de los tractores, típica solamente de los tractores, que nos va a permitir disponer de potencia en un equipo que vaya enganchado en el mismo. Por ejemplo, en una pulverizadora que tiene una bomba y la tenemos que mover, podemos vincularnos desde ahí hasta la bomba con un cardan, con una unión cardánica. Toma de potencia están esquematizadas, los fabricantes de tractores están estandarizadas, y hay de categoría 1, 2 y 3 de acuerdo al diámetro de la misma, al número de estrías y al número de revoluciones por minuto a la cual se mueve. Nosotros usamos en nuestro medio, y prácticamente en la mayoría de los tractores que se comercializan en la Argentina, la categoría 1, que es el diámetro del árbol de salida es de 35 milímetros y tiene 6 estrías. Esto, el número de revoluciones, que es importante siempre tenerlo presente, es de 540 RPM. Entonces cualquiera que fabrica implementos sabe que tiene que lograr que su implemento funcione con un número de revoluciones de 540 RPM a la entrada. Esto es, digamos,
característico de los tractores como de las maquinarias agrícolas para poder hacer, digamos, que la toma de fuerza sea universal para cualquier implemento que la necesite. Otra toma de fuerza, la categoría 2, gira a 1000 revoluciones por minuto y el número de estrías es de 20 dientes y es de mayor diámetro el árbol de salida. Esto ya requiere capacitación del tractorista para saber cuáles implementos van conectados en la toma de fuerza de 1000 revoluciones por minuto y en la de 540. Fíjense que esta toma de fuerza de 1000 revoluciones duplica la anterior, y en realidad lo que está haciendo es que nosotros también podemos llevar herramientas que necesitan girar a 540 rpm, pero que requieren poca potencia, las podemos llevar con el motor del tractor a bajas revoluciones. Por lo tanto vamos a llegar en la salida a 540 rpm, disminuyendo el consumo del mismo, del tractor. Bueno, acá tenemos el esquema de cómo es el acople y de dónde toma la fuerza la toma de fuerza o la toma de potencia. En el caso de un embrague monodisco, tenemos a la entrada de la caja un engranaje, y la toma de fuerza tiene su palanca de acople y la salida en la parte posterior. Este esquema, que está, digamos, con un par de engranajes en la parte superior que generan la vinculación hacia la toma de fuerza, también podría ser, como veíamos que yo les traté de hacer notar, que este árbol es recto y va hasta el final del tractor, hasta la parte posterior, y ahí está la toma de fuerza, debido a que en realidad este árbol no es sólido, sino que es hueco y va, digamos, va concéntrico la toma de fuerza con el árbol, el eje primario de la caja de velocidades, ¿sí? Acá está, fíjense, en el segundo esquema, perdón, no me había dado cuenta, lo tienen. Fíjense, acá tenemos esto que son dos árboles concéntricos. Uno va a la caja de cambio y el otro termina aquí y va a la toma de potencia.